Hola, ¿qué tal, maestra y compañeros? Seguiremos analizando que en nuestro tema sobre identificar los problemas económicos que enfrenta la población de nivel socioeconómico bajo en México a causa de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Para continuar con nuestro tema, vamos a dar una breve introducción. La pandemia derivada del SARS-CoV-2 ha traído muchas y terroríficas consecuencias a nivel económico. No obstante, muchas de las personas que tienen un nivel económico sumamente bajo tuvieron que implementar unas nuevas estrategias o nuevas capacidades para poder solventar sus necesidades básicas. Sin embargo, hay una frase que dice que los pobres se hicieron más pobres y los ricos se hicieron más ricos, dado que la pandemia no solamente tuvo consecuencias negativas, sino que también ayudó a diversas personas a encontrar una nueva fuente de ingresos y con ello pudo alcanzar mayor su riqueza. Se, se presentaron los desempleos, muchas cosas malas, pero el gobierno ha sabido cómo ir mejorando la calidad y o economía de los mexicanos. A continuación les vamos a dar una frase sobre un economista que dice así: cuando peor parece la situación, menos esfuerzo es necesario para cambiarla y mayor potencial de ascenso posee. Escrita por el economista George Soros. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Sánchez Rosa Saquitzaliri y somos estudiantes del CECIT número 3, Stanislao Ramírez Ruiz. El día de hoy en esta entrevista se hablará sobre el impacto económico que ha generado la pandemia a causa del SARS-CoV-2 en México y cómo está afectado principalmente a la población en los sectores más bajos. Para ello contamos con una especialista en el tema, la cual es la economista Pureco García Daniela Paine. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Para iniciar con esta entrevista, nos podría... Buenas tardes. Para iniciar con esta entrevista, nos podría contarnos un poco sobre su proceso de formación y, a qué se dedica actualmente. Sí, claro. Mi nombre es Daniela, soy economista por la UNAM. Estudié la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía. Después hice una maestría en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice una estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Y laboralmente me he desempeñado como asesora de un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. He sido subdirectora del Centro Nacional el CNI, el Centro Nacional de Información, que se dedica a la incidencia delictiva en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y actualmente soy la coordinadora del área de teoría económica en la Facultad de Economía de la UNAM. Bien, ahora procederemos a hacer una serie de preguntas con el fin de conocer más sobre el tema de la entrevista. ¿Considera que México tenía una economía estable antes de la llegada de la pandemia? Bueno, aquí depende qué significa o qué es lo que entendemos por estabilidad. Desde hace cuando menos 30 años, la economía mexicana no ha crecido a tasas de crecimiento más allá del 4%. En ese sentido, es estable porque no hemos crecido más allá de eso, pero es una estabilidad que tiende al estancamiento más que al crecimiento. Entonces, si lo tomamos en esos términos, era una economía estable. Si la pregunta es, ¿era estable y suficiente? La respuesta es no.
a pesar de que había unas tasas de crecimiento, como ya lo digo, no superiores al 4% en promedio, pues estas tasas eran insuficientes para las necesidades que había que atender en un país como el nuestro, cuyas características demográficas y económicas son como las que tenemos. Entonces, teníamos una economía estable, pero insuficiente, una economía que avanzaba, que se movía, pero a tasas insuficientes, no las requeridas para solventar las necesidades socioeconómicas de una población como la nuestra. Ok, hablando en el ámbito económico, ¿qué tan graves han sido las consecuencias de la pandemia en México? Terribles. Lo que ha sucedido en México no es ajeno a lo que le aconteció al resto del mundo. Sin embargo, la caída en México fue del orden del 8%, es decir, de un crecimiento que veníamos registrando insuficiente, como ya lo mencioné, de ese crecimiento que ya era insuficiente, caímos 8 puntos en el indicador más importante que tenemos para medir en términos económicos, que es el PIB, el Producto Interno Bruto. Y si de ahí lo desagregáramos, nos daríamos cuenta que los sectores más afectados fueron el sector terciario, que se dedica a la provisión de servicios. Después el sector secundario, que es a la producción, a la generación de manufacturas. Y en último lugar, el menos afectado ha sido el sector primario. Y esto es fundamentalmente porque cuando todos nos fuimos a nuestras casas, esta es una crisis, debo de mencionar, autoinfligida. Es decir, es una crisis provocada. ¿Por qué provocada? Porque generalmente las crisis financieras o económicas que habíamos experimentado en el pasado venían por un factor, ya lo estoy diciendo, ¿no? En el mercado financiero, etcétera, y se contagiaba a la economía real. Pero esta es una crisis que se origina en el sector sanitario. Hay un virus, este virus pone en peligro la vida humana. Y entonces, ¿qué hacemos en las economías? Nos cerramos, literal, decidimos parar, bajar la cortina. No es una crisis que haya venido por una caída en la bolsa de valores o no es por un crack financiero. Fue una crisis que nosotros generamos. ¿Por qué la generamos? Porque había que decidir entre continuar viviendo y mantenernos todos en nuestras casas o continuar en la actividad económica, pero con el peligro de ser infectados y de no saber las consecuencias de esa infección masiva. Entonces fue una crisis autoinfligida y la caída, por tanto, fue generalizada. En todo el producto cayó las tasas de crecimiento, pero se vio mucho más acentuado en el sector servicios, que son aquellos, menciono nuevamente, que se dedican a la provisión de servicios, por ejemplo, los servicios turísticos o los restaurantes, aquellos donde no hay la producción de un bien, pero sí te están ofreciendo algo. Tuvieron que cerrar. Y entonces al cerrar se vieron afectadísimos. Después el sector secundario, en el sector terciario el cierre fue total. En el sector secundario hubo empresas que siguieron fabricando y por tanto la caída no fue tan abrupta. Teníamos que seguir consumiendo sobre todo alimentos o bienes relacionados con la sanitización. Entonces esas empresas nunca pararon y por tanto la caída no fue tan abrupta. Pero hubo otras empresas que sí tuvieron que parar, por ejemplo, los generadores de, yo qué sé, de ropa o de calzado, que no era indispensable, bueno, ellos tuvieron que bajar su producción y por tanto también vieron afectadas sus ventas. Pero el sector primario es aquel que se dedica a generar agricultura en el campo, es el que trabaja en el campo y todos en nuestras casas teníamos que seguir consumiendo alimentos. Entonces fue el sector menos afectado. Si hacemos la desagregación podríamos observar que todo el PIB cayó, pero si intentáramos descubrir cuál cayó más, nos daríamos cuenta que fue el sector terciario, después el sector secundario y al final el menos afectado, aunque sí tuvo decrecimiento, fue el sector primario. Sí, en verdad que sí. Bueno, continuando con las preguntas, ¿en qué sectores económicos ha afectado más el confinamiento en México? Dejando a un lado lo que ya usted comentó, por ejemplo, no sé, aspectos en la vida cotidiana o en otros aspectos que usted considere más importantes. Pues en términos económicos, ya lo adelanté, es el sector terciario. Si tuviéramos, hay algunas estimaciones que indican que en el periodo de confinamiento las afectaciones alcanzaron un valor aproximado de 1.6 billones de pesos. De ese tamaño fue la caída.
Pero si quisiéramos ver otros sectores que han sido afectados, que no necesariamente están divididos o están categorizados en estas divisiones, yo diría que es el trabajo de cuidados y doméstico que recayó sobre las mujeres. Las mujeres éramos ya una población vulnerable en el sentido de que nos insertamos con mayor retraso en el mercado laboral, tenemos salarios menos competitivos, que recibimos salarios menos competitivos que los hombres, a pesar de tener la misma formación, educación, etcétera. Y adicional, en el periodo de confinamiento, bueno, pues tuvimos que seguir trabajando, lo tuvimos que seguir haciendo desde casa y el trabajo de cuidados y el doméstico no remunerado siguió cayendo sobre las mujeres. Entonces, un sector muy afectado fue el de las mujeres, otro sector muy afectado fue el de las infancias, porque al dejar de ir a las escuelas y entrar en confinamiento, lo que sucedió es que la casa se convirtió en su escuela y en su lugar de vivienda y en su lugar de esparcimiento. Entonces dejaron de convivir. Gran parte de la socialización que llevamos los seres humanos la aprendemos en la escuela. Entonces, uno de los sectores más afectados también fueron la población infantil. Y de ahí, pues todos los que ustedes quieran, la población adulta mayor, los adolescentes, la población económicamente activa y en edad de trabajar, que tuvimos que estar más horas frente a una computadora, tuvimos que elevar nuestros niveles de productividad, aún con salarios quizás reducidos o derivados de la pandemia. Entonces, yo diría que toda la población fue afectada, pero en algunos se siente más que en otros. En términos económicos, ya lo dije, está en el sector terciario, pero a nivel de la cotidianidad tiene que ver con los sectores que ya de por sí eran vulnerables. Las personas que llevaban el peso de las familias, en el caso concreto, las mujeres, las infancias, los adultos mayores que tuvieron que tener aún más cuidados por los peligros que corrían sus vidas, y las poblaciones con discapacidades también. Ahora, ¿cuáles han sido los impactos económicos y sociales que se pueden visualizar en el nivel socioeconómico bajo? A ver, primero habría que decir que en México, a diferencia de lo que se suele ubicar, ¿no? Que hay tres clases, la clase alta, la clase media y la clase baja. Bueno, esto es una clasificación que es alejada de la realidad, que más bien se ocupa discursivamente, pero que en los hechos es difícil de categorizar. ¿Cómo decimos quién está en la clase baja, quién está en la clase media y quién está en la clase alta? Como eso cae más en la esfera de lo valorativo, los economistas y los científicos sociales en general nos hemos dedicado a hacer otra clasificación. A toda la población, a toda, la dividimos en 10 y a cada una de esa porción le llamamos decil. Entonces, a la población la dividimos en 10, tenemos 10 deciles y entonces vemos cómo se comporta cada decil. Y en realidad ya no podemos decir que tenemos 3 clases, sino que tenemos una gama de 10 subdivisiones y podemos observar cómo es que se comportan. Por supuesto, los primeros deciles son los que menos ingresos corrientes tienen trimestralmente, lo cual los ubica en la esfera más vulnerable, lo cual incluso los coloca en una situación de pobreza. Entonces, podríamos decir que el decil 1 al 4 son, si ustedes lo quieren llamar así, la clase baja, aunque nosotros no ocupamos esos términos, los economistas no lo ocupamos. Del 5 al 7, la clase media, y del 7 al 10, la clase alta. Entonces, ¿quiénes se han visto más afectados? Sin lugar a dudas, los primeros deciles, del 1 al 4. Han perdido de por sí, ya lo mencioné, eran una población vulnerable, era una situación en la que los más afectados, antes incluso de la pandemia, ya vivían en condiciones de pobreza y de pobreza extrema durante cuando menos hace 20 años. Entonces, la situación ya era difícil. Si a esto le sumamos la pérdida de empleos, la reducción de los ingresos, la vulnerabilidad en términos de salud, bueno, su situación se agrava mucho más. Luego, los segundos perdedores, digamos, los segundos más afectados fueron la clase media. ¿Por qué? Por las mismas razones que la clase baja, nada más que la clase baja previamente no contaba con seguridad social, no contaba con una protección social que les permitiera no caer más. Entonces, como no tenían esa red de protección, justo el COVID lo que hace es que los deja caer más.
La clase media resulta que sufre exactamente lo mismo que la clase baja en el sentido de que hay pérdida de empleos, hay reducción de sus ingresos, hay una situación de sanidad pública que los pone en vulnerabilidad, pero ellos sí tenían una red de protección. ¿A qué me refiero? Que esta clase o estas personas que se encuentran entre el decil 5 y 7 contaban con seguros, por ejemplo, o contaban con un sistema de salud al que pudieran ir, el IMSS, el ISSSTE, etcétera, al que pudieran recurrir, o contaban con ahorros, o contaban con activos financieros que les pudieran ayudar a solventar en algún momento los gastos. La clase baja no lo tiene. Entonces, claramente los primeros deciles, que podríamos categorizarlos como clase baja, pues fueron los más vulnerables, los primeros afectados. Los segundos más afectados, pero con algún nivel de protección, fueron la clase media, y finalmente la clase alta o los ricos fueron los que menos sufrieron porque previamente a la crisis ellos ya tenían, ellas ya contaban con capital suficiente para solventar situaciones de emergencia, de crisis. Entonces, incluso hasta hay un efecto muy interesante, que es cómo es que los pobres se volvieron más pobres, pero los ricos también se volvieron más ricos. Y si quieren, en una de las preguntas que vienen, abordaremos ese aspecto. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Mendoza y mi pregunta es, ¿cómo ha afectado el confinamiento a las personas que trabajan en la economía informal? Pues mira, la informalidad se tiene que entender en dos niveles. Una, quizás la que nosotros más ubiquemos o la que ustedes más ubiquen, es la de las señoras o los señores que tienen un negocio en la calle o en la vía pública. Eso es lo que generalmente ustedes entienden como informalidad, lo cual es correcto, es cierto, pero eso es solamente un nivel. Hay otro nivel de informalidad que es, por ejemplo, yo o cualquier profesionista va a un trabajo, tiene un patrón, el patrón le paga 20,000, 30,000, 40,000 pesos mensuales, normal, le paga cada mes, pero resulta que en el IMSS y en el ISSSTE, o en el IMSS, los registra como con el salario mínimo. Le dice, no, mira, yo a mi trabajador le estoy pagando el salario mínimo. ¿Para qué? Para que a la empresa no le cueste más pagar seguridad social, no le cueste más el abono al fondo de la vivienda, no le cueste más el abono a la pensión por adulto mayor que le va a tener que dar. Entonces lo registra con un salario mínimo, el inferior, la cota inferior, y le paga normal. Al trabajador le dice, aquí están tus 30,000 pesos, no te preocupes, nada más que yo te voy a registrar en el IMSS con este salario. Eso es otro nivel de informalidad. Entonces, ¿cómo ha afectado en estas dos esferas? Por supuesto, los más afectados o los que visiblemente más se nota la afectación es a los ambulantes, que desde luego, si cerramos las cortinas de los negocios formales, pues con mayor razón las de los informales, porque gran parte de la existencia de esa informalidad gira en torno a los que sí son formales, aquellas que les proveen alimentos de las fábricas o de las oficinas. Entonces, si ya la gente no iba a la fábrica, si la gente ya no iba a la oficina, por supuesto ya no compraban tortas, tamales, sándwiches, jugos, y se para también ese sector. Lo mismo, si la gente ya no sale a Coyoacán a comprarse un elote, ya no salen a comprarse un algodón, ya no salen a consumir y por tanto ya no se toman la foto, no entran a un café, todo eso empezó a cerrar. El otro nivel de informalidad es el de cuello blanco, digamos, en el que se simula, más que intentar no pagar, es una simulación para violentar legislación. Entonces, en ese nivel, por supuesto que hubo afectaciones porque imagínense que yo como trabajadora estoy ganando 30,000 pesos al mes sin bronca, pero en el seguro yo tengo que ocupar un seguro por lo que sea, que se agravó por COVID, una operación, y en el seguro me dicen, no, ya no te vamos a poder operar porque resulta que tú no alcanzas el nivel de... Tú dices, pero ¿por qué? Si yo estoy ganando 20,000, 30,000 pesos, no, pues aquí dice que es el salario mínimo y usted no tiene acceso. Entonces las afectaciones son mayúsculas. La legislación está hecha justamente para proteger a los trabajadores. Pero cuando se toman estos niveles de informalidad, se actúa con esta informalidad. Los más afectados también son los trabajadores, porque son los que no están recibiendo los derechos laborales a los que son sujetos, a los que son, a los que son sujetos de derechos. Entonces, la informalidad ha afectado en estas dos esferas, a los que ustedes pueden entender o ver claramente en la vía pública,
y también aquellos que tuvieron que reducir sus ingresos derivados de la pandemia por la otra informalidad, la de cuello blanco. En los dos se redujo sustancialmente su ingreso corriente trimestral, o sea, el ingreso que llevaban a sus casas por la venta de sus bienes y servicios. Ok, la siguiente pregunta es, ¿en los niveles socioeconómicos habrá una nueva distribución? En los niveles socioeconómicos, Sí. o sea, pensemos otra vez que en economía o los economistas dividimos a la población en 10. Entonces, si a esto intentamos entender cómo es que se han movido, lo ideal, previo a la respuesta que les voy a dar, lo ideal es que los estratos bajos o los primeros deciles podamos ascender, movernos socialmente hacia los deciles medios y superiores. Eso sería lo ideal, que no existiera pobreza, o sea, que no hubiera niveles deciles 1, 2, 3 y 4 y que más bien nos moviéramos en la escala del 5 en adelante. Bueno, considerando esto, la pandemia lo único que ha hecho es polarizar aún más los niveles de los deciles altos y de los deciles bajos. A los deciles bajos, una vez más, dicho de otra forma, a los pobres los ha hecho más pobres, los ha puesto en una situación de mayor riesgo, vulnerabilidad, y a los ricos los ha hecho más ricos. Y la pregunta es, ¿por qué a algunos la pandemia los ha hecho ricos, no? Pues, ¿qué no se supone que a todos nos ha afectado en el mismo nivel? Y la respuesta intuitiva podría ser, sí, a todos nos afecta la pandemia, pero resulta que no todos le entramos desde las mismas posiciones. Los ricos ya eran ricos por alguna razón. Y por tanto, esa capacidad que tenían, esa red de protección, ese capital que había detrás de todos ellos, ya era suficiente sostén para no hacerlos caer más como pasó con los pobres. El punto es cómo dieron ese brinco. Bueno, resulta que los ricos, los grandes, grandes ricos en este país son dueños de farmacéuticas, son dueños de minas, son dueños de cadenas de tiendas. Entonces, claro, ¿qué empresa, qué tienditas cerraron en este país? Pues las misceláneas de sus esquinas, de sus casas, de mi casa, de la de todos. Pero ¿qué gran tienda no cerró? Walmart, por ejemplo. Entonces, los dueños de esas empresas, por supuesto que no se hicieron pobres, al contrario, se hicieron más ricos, porque eran las únicas empresas que podían abrir. Las farmacéuticas, ¿ustedes creen que se hicieron, o sea, en el fondo de su corazón, creen que se hicieron más pobres? Por supuesto que no, desarrollaron innovación farmacéutica y hoy en día todo lo que tiene que ver con esa industria está lo mejor posicionada, porque literal, todos estábamos dispuestos a pagar lo que tuviéramos por una vacuna. Por supuesto, los gobiernos no cayeron en ese juego, en esa trampa, de que cada uno comprara la vacuna, porque si no, los que iban a poder pagarlas, las iban a acaparar en detrimento de aquellos que no podían pagarlas. Pero las farmacéuticas en general, los gobiernos de todo el mundo les compraron las vacunas, les compraron sus medicamentos, porque no solamente son vacunas, son los medicamentos contra COVID, para paliar los síntomas, etc. Entonces, hay empresas y empresarios, por supuesto, que siendo ricos se hicieron más ricos. Entonces, la distribución se movió así. Si la pregunta concreta es ¿cómo se mueve la distribución? Es una polarización. Los pobres se hicieron más pobres, los ricos se hicieron más ricos y la clase media tendió a disminuir, tendió a acercarse más a la clase baja que a la inversa, como es lo deseable. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel socioeconómico que estima que tendrá un mayor porcentaje de cambio para el próximo año en su distribución? Sin duda, la mayor tasa de cambio de forma negativa será para la clase baja, los más pobres. ¿Por qué? Y prefiero ser repetitiva que pecar de no claridad. Porque los pobres ya se encontraban en una situación que no era deseable. En este país, si ustedes revisan la información de Coneval, hay carencias por ingresos, que es por el dinero que te llega cada mes, y carencias por acceso a servicios, a bienes y servicios. Entonces, tú puedes ser pobre por dinero, porque no tienes el dinero suficiente, pero también eres pobre por otras cosas, porque no tienes acceso a salud, porque no tienes acceso a agua potable, porque no tienes acceso a servicios de la vivienda de calidad,
O sea, que tu casa tenga piso, que tu casa tenga energía eléctrica, que en tu casa no sea de lámina y venga un huracán y se te lleve la casa. O sea, la pobreza es multidimensional. Entonces, no podemos decir que hay seres que son pobres porque quieren, sino sencillamente porque las condiciones no están dadas para que avancen en el estrato socioeconómico. Entonces, si ya de por sí eran pobres por ingresos y por condiciones que no estaban vinculadas al ingreso, sino a las condiciones de vida, de acceso a la salud, de alimentación, de educación, bueno, pues el COVID vino a reforzar esas desigualdades, vino a profundizarlas. Tienen, por un lado, menos ingresos porque han perdido sus fuentes de trabajo en la formalidad o en la informalidad, porque en una situación de pandemia, pues lo último que se les ocurría a gente que tiene menos ingreso es meterle dinero a la casa, ¿no? Había que solventar el día con día. Si alguien en tu casa también, un familiar se te enfermaba, pues no ibas a decir, no, mejor prefiero arreglar la casa, a tener acceso a servicios de agua, etcétera, que atender y darle medicamentos a la familia. Entonces, lo que hizo COVID, bueno, lo que hizo la crisis derivada de COVID fue profundizar esas desigualdades. Y en ese sentido, los pobres serán los más afectados. Pero no solamente hay que entender a la pobreza en su dimensión, en una sola cara. La distribución del ingreso, que es el tema que estamos hablando ahora, tiene otra cara, que es la riqueza. O sea, los pobres siempre se tienen que entender respecto de los ricos. Entonces, ¿quiénes van a cambiar la distribución? Piensen que esto es un pastel. Entonces el pastel no es que se haga más chico, sencillamente es que se está distribuyendo de otra forma. Se está comiendo un pedazo para menos, para los pobres, y entonces ese pedazo extra se le va a las fuentes, a los ricos. Entonces es una distribución circular del ingreso. ¿Quiénes van a perder más? Los estratos más bajos. ¿Quiénes van a ganar más? Los estratos más altos. Ok, ahora, en su opinión profesional, ¿cómo cree que ha manejado la situación del gobierno de México? Bueno, acá también hay dos esferas, la esfera económica y la esfera de salud. México hizo lo que hizo todo el mundo, privilegiar la vida. Y en ese sentido había que cerrar la economía, había que disminuir había que cerrar la economía. México hizo lo que hizo todo el mundo. En términos económicos, México no actuó como una parte importante del resto del mundo, que fue a entrarle con estímulos fiscales. México no lo hizo, prefirió irse por el lado de los subsidios, lo cual fue otra vía, no endeudamiento, por la vía de los subsidios, lo cual fue una vía que hasta ahora, bueno, los resultados fue que caímos 8% y que este año vamos a crecer cerca del 6%, o sea, nos quedan 2 puntos ahí bailando que no hemos recuperado. México pudo haberlo hecho mejor, sin duda, pero nadie estaba preparado para una crisis como esta, nadie sabía las consecuencias y por tanto los alcances. Yo diría que se hicieron bien las cosas en términos de cerrar la economía, pararla, pero a la hora de reactivarla, piensen que vamos en un automóvil. Es muy fácil cuando vas en un automóvil de repente meterle el freno de mano. Eso es lo que hicimos con la economía. Avanzaba, lento, despacio, pero avanzaba. Y le metimos el freno de mano. No es lo mismo parar de trancazo que avanzar. A la hora de reactivar nos está costando mucho trabajo, porque no sabemos exactamente cómo recuperar los empleos perdidos, no sabemos cómo reactivar las industrias paralizadas, no sabemos cómo incorporar a aquellos que necesitan meterse a la esfera de actividad económica. Entonces, la reactivación es lo que nos está costando trabajo. Por lo demás, hicimos lo que el resto del mundo hizo, parar. Entonces, en mi opinión, hace falta mucho mayor estímulos fiscales en coordinación con la política monetaria, en coordinación con política industrial, en coordinación con política salarial, con política agrícola. Eso es lo que falta. Pero, digamos, estos son problemas estructurales que COVID solamente ha venido a acentuar. Y ahora, hacia el futuro, ¿qué medidas cree que deba tomar el país para incrementar la economía tras una pérdida del 8% en declive económico por la pandemia? Lo que ya mencioné, en primer lugar hay que poner en el centro la desigualdad. ¿Cómo superamos la desigualdad? Bueno, con mayores tasas de crecimiento del producto. ¿Cómo crecemos más? Generando empleos.
¿Y cómo generamos empleos? Pues viendo qué sectores de la actividad económica necesitan activarse. Y a partir de ahí empezar a hacer encadenamientos, estimular las inversiones, estimular el consumo interno, estimular las exportaciones. Es un conjunto de cosas que se tienen que hacer. Sin duda, lo que tenemos que proponernos en el corto plazo es recuperar la senda de crecimiento, en el muy corto plazo, recuperar la senda de crecimiento que ya teníamos, en el mediano plazo, elevar nuestras tasas de crecimiento y en el largo plazo, convertirnos en un país que su potencial de crecimiento y de desarrollo se ha alcanzado. Entonces, lo que hay que hacer es mucho, pero sin duda tiene que estar enfocado en la generación de empleos, en la reactivación del sector secundario y del sector terciario, que fueron los más afectados, y en modificar la distribución del ingreso a favor de las clases más bajas. Ya para concluir, quisiera agregar algún comentario, opinión o alguna conclusión sobre el tema. Pues solamente lo que ya mencioné, que coronavirus o la crisis de coronavirus nos ha expuesto nuestras mayores miserias, nos ha puesto de manifiesto lo que es realmente importante, el sistema de salud público, un sistema de educación público, un sistema de seguridad social que ponga en el centro la vida y no los intereses privados, y las terribles desigualdades que hemos tenido. Entonces, gracias a coronavirus, nos hemos dado cuenta de lo que carecemos. Ahora, con esta fotografía desagradable que hemos visto, lo adecuado, lo ideal sería superarla, sería pensar, repensar todo lo que sí podemos hacer en favor de las grandes mayorías, en favor de aquellos desprotegidos, porque si mañana nos llega un COVID 2.0 o la pandemia que ustedes le quieran poner el nombre, los más afectados van a volver a ser los mismos, los más vulnerables, y eso económica y socialmente no es justo. Un país solamente se puede desarrollar si la gran mayoría de su población tiene condiciones dignas de vida y de desarrollo. No basta con unos pocos. Necesitamos ser la mayoría. Y coronavirus nos enseñó eso. La lección, por tanto, es superar esas desigualdades, ponerlas en el centro de nuestras discusiones, de nuestro interés, y evitar que se polaricen, evitar que se profundicen. Poner otra vez en el centro el bienestar y el desarrollo de la población, más allá de los intereses de algunos grupos, en pequeño en particular. Bueno, muchas gracias por el tiempo brindado, y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y que les sea de mucha utilidad esta charla. Para dar fin a nuestro tema, vamos a dar una breve conclusión acerca del tema. Podemos decir que la pandemia del SARS-CoV-2 nos ha traído innumerables consecuencias de nivel social y de nivel económico. Pero no debemos olvidar que nosotros tenemos la capacidad de cambiar, la capacidad de adaptarnos a nuestro entorno, y depende de nosotros cambiar nuestra mentalidad para poder nosotros crecer y desarrollarnos de una mejor manera. Hay que ser conscientes que el tiempo que tenemos es largo para poder alcanzar nuevamente nuestras riquezas o continuar con nuestra vida cotidiana, pero tengamos en cuenta y tengamos esa certeza de que cuando nosotros estemos en mejores condiciones, vamos a salir victoriosos y vamos a saber enfrentar otras cosas futuras, pero con mayor capacidad de razonamiento y tener una buena visión hacia el futuro, un futuro innovador, un futuro con conocimiento, un futuro con grandes capacidades, y de ahí podemos nosotros tener los mayores de los éxitos. Muchas gracias.